Listo. Buenas tardes. Nos encontramos en 30 minutos, 10 preguntas para hablar hoy sobre el rol de la educación superior en tiempos de COVID de cara a la sustentabilidad. Hoy coordina el programa Ecocampus y hemos preparado una sesión especial. Para esto nos acompañan Leslie Mae Collazo, doctora en educación, miembro de la Red de Innovación Docente para la Incorporación de los ODS en la Docencia de la Universidad de Girona, España. Óscar Mercado Muñoz, magíster en Dirección de Empresas, director del Programa de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana y presidente de la Red Campus Sustentable de Chile. Y Joaquín Hahn, magíster en Alta Gerencia y Dirección de Entidades Educativas y vicerrector académico de la Universidad del Norte, Colombia. 30 minutos, 10 preguntas es un espacio en donde nuestros voceros, expertos, abordan los temas de la coyuntura en el marco de la cuarentena y la continuidad de las actividades diarias. Los temas ya desarrollados los pueden consultar en el canal institucional. Le doy una bienvenida a todos nuestros invitados y les recuerdo que cuentan con 5 minutos para hablar sobre el tema que nos reúne el día de hoy y las propuestas que surgen de cada una de sus universidades. Vamos a iniciar con Leslie, dada la diferencia horaria que tenemos y que ya es bastante tarde allí. Entonces, Leslie, bienvenida y cuentas con 5 minutos. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por el panel de lujo de compañeros que tengo. La verdad es que estoy encantada de estar con ustedes. Me gustaría compartirles un poco cuál es esa experiencia que estamos viviendo en España, que realmente ha sido de una y continúa siendo de una gran complejidad para nosotros. Quisiera decirles que en nuestra universidad, en la Universidad de Girona, como en otras universidades de España, para comenzar, el posicionamiento ha sido de relacionar la situación actual de la pandemia directamente con el cambio climático. En ese sentido, la universidad ha hecho un compromiso muy fuerte que viene dado por el hecho de conocer, según los expertos de nuestra y de otras universidades, que en este caso en la situación de crisis que estamos viviendo es un tipo de crisis que además es totalmente sistémica, que se viene presentando desde hace muchísimo tiempo y que desde el punto de vista de la ecología sabemos que en este caso lo que está sucediendo con la pandemia está totalmente influenciado por la alteración tan grande que hay del clima y del ambiente en general. Las amenazas que tienen muchísimas especies hacen que sus virus vayan a buscar otros huéspedes y en este caso evidentemente actualmente lo que más hay en nuestro planeta es humanos, por lo tanto es un proceso lamentablemente totalmente lógico y lamentablemente que pensamos que se continuará sucediendo. Desde el punto de vista del posicionamiento institucional se hizo un trabajo muy fuerte para lograr en el menor tiempo posible la virtualización de la docencia. Esto realmente fue una batalla compleja que nos dejó buen gusto de boca por una parte, pero por otra parte fue una gran lucha con muchísimos hábitos. Quedó muy claro que el paso de la docencia 100% presencial en el caso de nuestra universidad a 100% virtual, como sucedió durante el tiempo del confinamiento, resultó un reto de gran complejidad para el cual no estábamos realmente preparados todo el profesorado. En este escenario quedó muy claro que la apuesta sigue siendo una educación por la sostenibilidad, aún más en estos momentos, una apuesta a una educación basada en la transformación del sistema, en la transformación del sistema educativo y una apuesta basada en una educación para la acción. Esto requiere una serie de competencias que se deben desarrollar en el profesorado, que ahora además deben estar acompañadas también de competencias desde el punto de vista ya no solo de las metodologías que utilizamos, las metodologías docentes, sino además de cómo ponerlas en práctica desde el punto de vista de la virtualización, de este cambio de escenario. Debo decirles que otro de los grandes retos para nosotros fue el diseño de las asignaturas para el próximo curso.
porque un acuerdo de nuestra universidad fue que el próximo curso será semipresencial. Esto implica un cambio totalmente en el formato en el que estaba trabajando hasta ahora en nuestra universidad. Implica que no disponemos de los espacios que teníamos hasta el momento y que estaremos trabajando con un mismo grupo, con la mitad del grupo presencialmente y con la otra mitad del grupo nosotros estaremos trabajando o en streaming o les dejaremos trabajo hecho. Esto desde el punto de vista del diseño, repito, de los estudios, significó un reto muy grande. El próximo curso, como decía, será semipresencial, será nuestra primera vez y ya hablaremos de cómo se va concretando. Lo que sí puedo decirles es que continuamos haciendo además un tipo de apuestas por la Agenda 2030 de la UNESCO y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una ruta para avanzar hacia la educación sostenible y hacia la sostenibilidad. El motivo es que una de las cosas que se ha logrado comprobar durante la presente crisis es que estos objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO brindan muchísima información, muchísimos recursos al profesorado y se ha demostrado, si una cosa se ha logrado demostrar, es que son un lenguaje universal. Lo entienden las instituciones, lo entiende la clase política, lo entienden los profesores, lo entienden también los estudiantes, por lo tanto se ratifica. Pero no se ratifica de cualquier manera, sino se ratifica teniendo en cuenta cómo esta crisis también ha impactado y ha modificado la percepción que teníamos de los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual, por ejemplo, se concreta toda la lucha contra la pobreza extrema como tremendamente afectada por el impacto tan grande que ha habido en la economía y otros muchísimos aspectos. Hemos hecho también muchísimas discusiones en relación a cómo tenemos que tener un compromiso muchísimo más fuerte con llevar a la práctica ejemplos de economía alternativa, como son la economía circular, como puede ser la economía verde, y que es más importante ahora que nunca la formación del profesorado desde este punto de vista. Y pienso que es en este sentido en el cual están nuestros mayores esfuerzos para el próximo curso. No sé si he consumido los 5 minutos o cómo voy. ¿Continuamos? ¿Quieres cerrar tu... No sé si me habré pasado idea que querías mostrar? Si quieres cerrarla, puedes hacerlo. Vale, perfecto, gracias. Pues entonces, para cerrar, quiero decir que no solo es un momento de que las universidades apuesten por la formación del profesorado en educación para la sostenibilidad, sino, y seguramente que mis compañeros de panel, los otros invitados, hablarán sobre este tema de la importancia que tiene de la transformación del conjunto del sistema educativo y del conjunto de la universidad. Es decir, es muy importante que las universidades apoyen al profesorado teniendo competencias transversales en sostenibilidad y realizando todo un trabajo de coherencia con las políticas de la sostenibilidad para que los estudiantes puedan encontrar que lo que el profesor está diciendo en su discurso se materializa en los pasillos y en las políticas y en las diferentes medidas que van tomando las universidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leslie. Los ODS como una hoja de ruta. Continuamos ahora desde Chile con Óscar Mercado. Hola a todos, muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí nuevamente en la Universidad del Norte. Hace rato que no voy, pero las veces que he ido he sido muy bien tratado y me gusta el ambiente, me gusta todo en la Universidad del Norte. Bueno, yo les voy a mostrar una presentación que me imagino ya me la están compartiendo. ¿Se está viendo? Aún no, la presentación. ¿No? ¿Sí? ¿Se ve, no? No. Uf, ya. ¿Ahí sí? Tienen que darme el paso ustedes. ¿No? Bueno, no importa. Se los comento nomás. Bueno, en temas de universidad, sustentabilidad y COVID-19, yo creo que esto hay que irse a la esencia. El propósito de nuestras universidades
es educación para la sustentabilidad, ¿cierto? Trabajamos por eso, mi universidad está muy avanzada en esto, está la Red Campus Sustentable en Chile que trabaja por esto, conozco a los amigos de la red colombiana, y esta educación para la sustentabilidad está muy ligado a los desafíos sustentables que vendrán post pandemia, ¿ya? Después de esta pandemia, obviamente vamos a necesitar mejoras sociales, indudablemente en el corto plazo. La sociedad va a estar muy dañada y una mirada de más largo plazo nos dice que vamos a necesitar una sociedad distinta. Está claro que esta pandemia ha reflejado muchas desigualdades, muchos problemas de pobreza, como bien dijo Leslie, y eso no puede seguir así. O sea, indudablemente que esta sociedad es una sociedad que sufre una crisis social importante. ¿Ya? Esta pandemia nos dejó en evidencia, por ejemplo, un sistema de salud deficiente. En Chile se dio que las clínicas privadas nunca estuvieron al tope y el sistema público sí estuvo al tope y dejó mucha gente sin atención o sin atención en la oportunidad que se requería. También nos dejó en evidencia una notoria carencia de educación para la sustentabilidad, perdón, de educación de calidad. Eh, el tema de la, el tema la falta de educación se manifestó en la poca consideración de lo que se le pedía a los ciudadanos, en acaparar productos, etcétera. También quedó en evidencia la inmensa desigualdad que existe en nuestros países, una desigualdad económica terrible, una desigualdad de oportunidades aún más terrible, una precariedad laboral bastante considerable y también, por el lado bueno, se quedó manifiesto que se puede disminuir la contaminación a un costo económico bastante alto. ¿Ya? Eh, lo que yo siempre abogo es que hay que pensar qué está detrás de todo esto, de esta crisis social, y ambiental y ecológica que hoy tenemos. Son las decisiones de los formados en la educación superior. Ellos son los que toman la decisión importante en este mundo. Y esas decisiones las veo siempre generalmente guiadas o por la codicia o la ambición o el egoísmo. ¿Ya? Si uno se pone a pensar cualquier crisis hoy existente, detrás está alguien que toma decisiones para ser más rico, explotando a la gente, explotando el medio ambiente, etc. Y eso es un problema de la universidad. O sea, la universidad está formando a estas personas que toman este tipo de decisiones. Perdona, Oscar, ¿puedes poner la presentación porque ya no la estás compartiendo? Entonces puedes aumentarla para que salga. ¿La estoy compartiendo, no? No, ahí no. La ¿Ahí? presentación que tenías, ya puedes ponerla en presentación para que la podamos ver. ¿Ahí sí? Perfecto, gracias, sí. Vale. Entonces, pensando en esto de la universidad, la sustentabilidad, hay cosas importantes. O sea, yo creo que este periodo de pandemia nos ha enseñado a que podemos prescindir de muchas cosas. Podemos prescindir del papel. Hemos trabajado a distancia, todo el mundo, y el sistema ha funcionado igual. Podemos prescindir de tanto viaje. Estas reuniones virtuales son bastante cómodas para todo el mundo. En vez de viajar 8 horas a Colombia, podemos estar juntos desde aquí, ¿cierto? Pero hay uno de los desafíos más importantes. Yo creo que el desafío mayor como sociedad es exigir sistemas de salud y educación de calidad y oportunos, que para una próxima pandemia estemos preparados. ¿No? Y eso requiere que nosotros como universidad formemos ciudadanos, no formemos tecnócratas, formemos ciudadanos que quieran aportar a este mundo, aportar al prójimo, aportar al bien social, ¿cierto? Y no tecnócratas que maximicen sus utilidades, como estamos haciendo actualmente hoy día. Y eso va de la mano un poco de que instauremos un sistema político no corrupto en algún momento con una visión humanista y no economicista. ¿Ya? Yo creo que ese es nuestro principal desafío como universidades,
formar a estos ciudadanos, que quizás de aquí a 20 años sean capaces de tomar las decisiones que protejan a la sociedad. Y obviamente el otro desafío es valorar este estilo no consumista que nos ha obligado la pandemia. La pandemia, como decía antes, no consumimos nada de papel en las universidades. Mantengamos eso. No viajamos tanto, mantengamos eso, ¿cierto? No necesitamos comprar ropa por montones, también hay que mantenerlo eso. Yo creo que es el desafío principal. Ya, creo que estoy en los 5 minutos, ¿no? Podemos, pero si quieres cerrar tu idea, lo puedes hacer, Oscar. No, no, con eso después me quedo para las preguntas. Vale. Gracias. Vale, muchas gracias. Me quedo con algo que tengo que decirlo ya y es que la sustentabilidad o sostenibilidad universitaria no solamente se queda en un área de la vida, sino que sirve para responder a todos los retos que nos está poniendo el planeta, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Y continuamos con el invitado local, Joaquín Han. Activa el micrófono, por favor. Gracias, Maritza. Un saludo muy especial para Leslie, encantado de tenerla en este escenario. Y por supuesto, reitero un emocionado abrazo para Oscar, un maestro del que hemos aprendido mucho y del que seguimos aprendiendo mucho. Estaba viendo con mucha envidia, Oscar, que tu universidad es carbono neutral, primera de Chile, por lo que vi en la noticia, lo cual me llena de mucha envidia. Eres un ejemplo para nosotros, Oscar. Maritza, muchas gracias por la invitación, que como siempre acepto con mucha alegría. Es un honor poder compartir con ustedes, pero también me da mucho susto porque cuando comienzo a tratar de organizar las ideas, me doy cuenta de la tarea tan difícil que nos has puesto con este evento. El tema que has escogido para el conversatorio es extraordinariamente complejo y de una absoluta importancia. Me siento muy chiquitico para hablar frente a un tema tan grande y tan complejo. Y quisiera expresar mi participación, no tanto con la visión institucional de lo que estamos haciendo en la Universidad del Norte, sino con un intento por narrar una lección que estoy aprendiendo como académico de lo que nos está pasando en la Universidad del Norte en este momento. Yo siento que todos nosotros, de manera individual, colectiva, estamos aprendiendo unas lecciones de vida absolutamente extraordinarias, que todavía no las hemos digerido, no las hemos asimilado del todo. Y para expresar esa lección que estoy aprendiendo, voy a usar un ejemplo de algo que Maritza y su equipo en el programa de Ecocampus han hecho en estos días, que es trasladar a la virtualidad, por supuesto, los debates y los debates, los diálogos acerca de los incendios forestales que suceden en la isla de Salamanca. No estoy muy seguro quiénes son las personas que nos acompañan hoy, así que me tengo que permitir y pedirles a ustedes un momentico de paciencia mientras explico dos cosas antes de entrar en el tema. Lo primero que quiero mencionar es que el programa Ecocampus es un programa que diseñamos varios colegas de la universidad, que pretende acercar a nuestros estudiantes a una vivencia, llamémoslo así, formativa de la naturaleza en la que vivimos, de los sistemas, los socioecosistemas en los que vivimos. Reconociendo que Barranquilla
el ciudadano barranquillero, los jóvenes estudiantes, que son su mayoría de Barranquilla, tiene una característica muy urbana, muy digital y muy tecnofílica. Creen en la técnica por completo. Tienen una cierta lejanía sentimental, emotiva de los sistemas ecológicos, de la naturaleza en general. Entonces, una pretensión del programa Ecocampus es aprovechar esos 4 años que tienen los estudiantes en nuestro campus para acercarlos a una vivencia formativa. Por supuesto, con la llegada del virus, todo ese programa Ecocampus quedó en el aire literal, por no contar con el campus para crear estas experiencias, esas vivencias de cercanía con la naturaleza. Y trasladó, como lo hicimos todos nosotros, trasladó lo que pudo a la formación remota y virtual. Es el primer punto. El segundo punto es Salamanca, es un parque natural que está opuesto a Barranquilla, cruzando el río Magdalena, y está en la vía de los vientos alisios, es decir, los vientos pasan por el parque antes de llegar a Barranquilla, lo cual quiere decir que un incendio en ese parque inunda a Barranquilla de humo, partículas, malos olores, etc. Antes del COVID, cuando se presentaron estos incendios en Salamanca, Ecocampus hizo conversatorios, hizo debates con un alcance, llamémoslo, limitado. Poca gente quiere decir 20, 30, 40 personas que estaban atendiendo a los eventos. Ahora, con la virtualidad, Maritza y su maravilloso equipo lograron subir toda esa plataforma de conversatorios a la virtualidad, y no organizaron uno, sino que organizaron toda una serie de conversatorios con una asistencia masiva y con un impacto mediático, político, académico que yo no me había soñado. ¿Cuál lección he aprendido aquí? O estoy aprendiendo, no la he digerido todavía, estoy aprendiéndola. Primera lección muy importante que yo no, por supuesto, yo la sabía, pero nunca la había percibido de una forma tan extraordinaria. Las universidades consideramos como nuestro público predilecto, principal, prioritario, al estudiante de pregrado, un muchachito de 18 años que viene a estudiar una profesión con nosotros. La experiencia con Ecocampus nos ha mostrado que ese no es el único público al que vamos a educar, que nuestro público más masivo, el más grande, está afuera. Es el ciudadano, es el político, el empresario, el profesional, el padre de familia, que está allá afuera de la universidad. No es el estudiante universitario solamente. Segunda lección, que nuestro impacto en estas condiciones es mucho mayor. Antes estábamos limitados al salón de clase y de pronto alguna presencia en los medios. Ahora nuestro impacto es muchísimo mayor. Maritza y su grupo participaron en un debate en el Congreso de la República, han tenido una cobertura mediática nacional muy importante. La lección que estoy aprendiendo con este efecto del COVID es que tenemos el potencial para llegar mucho más allá de lo que soñábamos. Sin embargo, tengo una profunda preocupación sobre la carencia de una vivencia real, sobre todo de los estudiantes, del contacto con la naturaleza. Ansío, como todos nosotros, que pronto podamos volver a utilizar esa potencia tan gigantesca de nuestro campus, esa capacidad que tenemos para inspirar la admiración, el asombro, el respeto por la naturaleza que nos permite el campus, la vivencia, la cercanía con los árboles, con las aves, sembrar mangles, ese
ese programa tan precioso que tiene Ecocampus de sembrar con los estudiantes mangles y llevarlos precisamente a Salamanca. Esas son las vivencias que yo creo profundamente necesarias, irreemplazables, que han sido, esas sí, suspendidas por el virus. Así que tengo una lección que compartir hoy que es agridulce. Me alegra muchísimo saber que tenemos la posibilidad de impactar mucho más allá del campus, mucho más allá. Me preocupa profundamente la demora que vamos a tener en poner a nuestros muchachos en un contacto físico, emocional, afectivo con la naturaleza que ellos no conocen lo suficiente. Quería, Maritza, con esto hacer mi aporte a este conversatorio, agradeciendo nuevamente la invitación tan gentil que han tenido y sobre todo su paciencia al escucharme. Muchas gracias, Joaquín. Nos quedan todavía 15 minutos, pero muchas gracias por lo que comentas. De hecho, hay estudios y experiencias a nivel mundial que muestran que la resiliencia pasa por el contacto a la naturaleza, por el contacto con la naturaleza. Muchas gracias a los tres. Estos conversatorios surgen de la interacción virtual que hemos tenido en estos tiempos de pandemia, cerca de 40 universidades que trabajamos por la sustentabilidad. Cosas a favor de estos tiempos es que nos hemos podido encontrar más y generar redes que después buscamos que puedan generar unos mayores vínculos para conocer más iniciativas y conocer más espacios, pero nos ha llegado a tener más información. Yo quisiera preguntarles, digamos que muchas universidades a nivel mundial, digamos que entrar en hablar de universidades sostenibles todavía es un tema incipiente, sobre todo más a nivel regional, pero con las intervenciones que ustedes han hecho, quisiera preguntarles a cada uno, si ustedes pudieran elegir un presidente o una presidenta de sostenibilidad universitaria, ¿cuáles deberían ser las características de esta persona? Y para romper el orden, podríamos empezar con Oscar. Muchas gracias. Bien compleja la pregunta. Oye, antes de contestar esa pregunta de qué características debiese tener el presidente de una universidad sustentable, yo quiero recalcar lo que dijo Joaquín, porque es muy importante esto de cómo la universidad puede llegar a la sociedad. Y yo creo que es parte fundamental del rol nuestro como universidad actual. Pues, o sea, si la universidad no sale a su entorno cercano y no capta esos problemas que tiene y lo hace suyos, la universidad va a seguir siendo un enclave aislado. Así que yo celebro mucho, he estado pendiente de todo lo que han hecho en el Parque de Salamanca. Yo creo que está bien, que el rol de la universidad es aportar al desarrollo sustentable de la sociedad. Y yo creo que ese punto que recalcó Joaquín es súper importante porque se ha visualizado más entonces. Bueno, volviendo a la pregunta complicada que me hizo mi amiga Maritza, yo diría que las características principales debe ser una persona dispuesta al cambio, una persona que esté abierta al cambio, muy abierta a escuchar otras visiones. Cuando uno habla de construir sustentabilidad, está hablando necesariamente de reconstruir la sociedad. Y eso habría que reconstruirla desde todas las miradas. No hay un paradigma que diga la sustentabilidad universitaria es esto, sino que es la co-construcción que vamos haciendo, la construcción colectiva que vamos haciendo para que el mundo sea más justo, más digno, ecológicamente protegido, etc. Entonces, tiene que estar muy abierto al cambio. Yo diría que tiene que ser proactivo, la proactividad es fundamental en esto, y debe estar orientado con un profundo sentido de humanismo. O sea, hay que pensar que aquí mucha gente lo pasa muy mal. Mueren 30.000 personas al día a consecuencia del hambre en el mundo.
y si podemos, y alguien que tenga claro que eso no puede ser, o sea, no podemos estar gastando recursos en temas quizás superfluos, habiendo gente que muere de hambre en el mundo. Entonces yo diría que una persona con visión de futuro, muy adaptable al cambio, con capacidad de escuchar y con la proactividad, y porfiado, porque este tema hay que empujar, 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 a pesar de los malos ratos. Muchas gracias, Oscar. Antes de continuar, vamos a cambiar el orden. Vamos a continuar con Joaquín, pero quiero invitar al público, a los asistentes, que hagan sus preguntas, que vamos a dar espacio para que nuestros invitados las contesten. Adelante, Joaquín. Gracias, Maritza. Muchas gracias, Oscar, por esas palabras tan generosas. Ahí estás pintado, Oscar. Maritza, esa es una pregunta complicada. Oscar ha hecho una muy buena definición de las, digamos, de las condiciones humanas, comunicacionales, afectivas de una persona que dirija un programa de sustentabilidad en una universidad. Yo no podría agregar mucho. Cuando hacías la pregunta, yo decía para mis adentros, pensando en la Universidad del Norte, por supuesto, a mí me gustaría que fuera una jardinera. Jardinera en el sentido de una mujer acostumbrada y hábil, sensible en el trabajo con vegetales, con plantas. No tanto una botánica, sino una jardinera en el sentido de alguien que sepa muy bien, que tenga ese feeling por los sistemas vivos que tienen particularmente las mujeres que cultivan plantas. Porque particularmente en el caso de la Universidad del Norte, el entorno natural y su protección y su aprovechamiento son fundamentales. Me gustaría mucho que fuera una mujer porque creo que las mujeres tienen esa capacidad de convocar y de construir pensando con generosidad en el bien ajeno. No es frecuente, lamentablemente, que los hombres tengamos esa habilidad. Eso suena como medio sexista, pero así es. Sí, es una pregunta muy interesante, Maritza. Yo diría las condiciones fundamentales para alguien así es una persona muy sensible, un poco artista. Debería ser mujer definitivamente. Gracias, Joaquín. ¿Tú qué opinas, Leslie? Es fantástico, ¿no? Después de todo lo que ha dicho Oscar y de lo que ha dicho Joaquín, que la verdad es que las dos ideas son maravillosas. Quiero decir que yo, cuando hiciste la pregunta, la persona que me vino a la mente alguien y fue Oscar. Porque creo que sería un presidente ideal en temas de sostenibilidad para cualquier universidad. Así que en ese sentido lo que diré también tiene un poco que ver con él. Yo creo que es importante que sea una persona que sea capaz de ejercer un liderazgo empático. Me parece que es importante también, por otra parte, que es una persona que posea ciertos valores que algunos expertos han llamado valores no materialistas, como pueden ser la tolerancia, el respeto, la inclusión, la solidaridad. Creo que también es importante que sea una persona que practique tanto en su vida profesional como personal la filosofía de la sostenibilidad y creo que debe ser alguien que deba tener una visión ecocéntrica del mundo que nos rodea. Y aquí me meto un poquito más en un tema un poquito más complicado. Lo que quiero decir con esto concretamente es que es muy importante que sea una persona o que sean personas que estén convencidas de que nuestro planeta, la vida se da en unas condiciones muy específicas, en un finísimo equilibrio
en el cual todas las especies de una u otra manera tienen un rol esencial y el ser humano no está por encima, sino es sencillamente una especie más que tiene un rol importante, destacado, con maravillosas habilidades, pero definitivamente no podría vivir en un planeta en el que no existieran otras muchísimas especies que son las encargadas de mantener ese finísimo equilibrio que en este momento está roto, y la crisis de la pandemia es una de las cosas que yo creo que lo deja en evidencia. ¿Por qué pienso que es una persona que deba tener estas características? Porque uno de los reclamos que más yo he escuchado en relación con la sostenibilidad es la necesidad que existe de que las personas podamos reconectar con nosotros mismos, podamos reconectar con el resto de las personas y podamos reconectar nuevamente con el medio, con la naturaleza. Y entonces ahí conecto yo con lo que decía Joaquín, que me parece que es muy importante. Yo creo que por ahí iría. Y Oscar encaja perfectamente, insisto. Muchísimas gracias, Leslie. Estoy de acuerdo contigo. Antes de pasar a una pregunta del público, quisiera rescatar algunas cosas de lo que han comentado. La universidad tiene que romper paredes, las que la limitan, e ir más allá, no solamente la comunidad universitaria, sino que tiene una responsabilidad frente a toda la ciudadanía de mostrar, de enseñar, de compartir todas las iniciativas que tienen a favor de los objetivos de desarrollo sostenible. Debe ser esta persona una persona que comunique. Cuando una universidad hace y no comunica, es como si no estuviera haciendo, porque esa, más que tener una ISO 14001, que tener sistemas de gestión, es la comunicación y el ejemplo que dan las universidades. También hay componentes de género y lo que decía Leslie, los valores no materialistas que lleven a que haya una visión y una construcción compartida de lo que es la sostenibilidad. Vamos a pasar ahora con una pregunta del profesor Ricardo Gutiérrez del Departamento de Química y Biología, que dice: ¿cuál será el rol de las universidades, por supuesto en temas de sostenibilidad, cuando todo esto pase en el post-COVID? Iniciamos contigo, Joaquín. Miércoles, no me dieron tiempo ni de pensar la pregunta. Caramba, esa pregunta, Ricardo, es complicada. Hemos hecho, fíjate, en estos días encuentros de decanos con el rector para imaginarnos cómo va a ser este mundo en el post-COVID, si le queremos llamar así, ¿verdad? ¿Qué nos espera cuando esto haya pasado? El rector de la Universidad EAFIT en Medellín, Juan Luis Mejía, que es un extraordinario rector, decía el otro día con algo de romanticismo, decía, la principal lección que nos va a dejar el COVID es la humildad. El ser humano va a aprender a ser humilde frente a la naturaleza. Yo no creo que aprendamos esa lección, Ricardo. Yo no creo que el mundo cambie muchísimo y que las universidades podamos tener un rol particularmente diferente o novedoso cuando el efecto del virus se controle, cuando el virus mismo se controle. Yo quisiera creer que los intereses de trabajar mucho más en favor de los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, de enfrentar el cambio climático con mucha más rigurosidad, de jugar un papel mucho más central en la vida pública de nuestro país por parte de las universidades. Quisiera creer que eso va a pasar, pero no me hago muchas ilusiones. Yo creo que una vez pase el susto que nos ha metido el virus, la gente va a tender a volver a una vida más o menos normal, y las universidades vamos a volver otra vez a nuestro modus operandi anterior. Algunos pocos quedaremos muy marcados y trataremos de mantener una agenda más agresiva, si se permite la palabra, en favor de los objetivos del desarrollo, pero
no tengo mucha claridad de qué nos espera, Ricardo. Gracias, Joaquín. Leslie, ¿querías comentar algo? Que veo el rol de las universidades en este momento post-COVID, lo veo creo que debería ser desde una responsabilidad muy grande en la formación de ciudadanos que sean capaces de diseñar escenarios sostenibles, de diseñar ese futuro que nosotros queremos que sea sostenible. Creo que además la universidad debe tener el rol de investigar desde un posicionamiento también de sostenibilidad, de innovar para darle apoyo a ese ciudadano formado para diseñar la sostenibilidad, que tenga esa tecnología, que tenga ese conocimiento que emerge de la investigación que se hace en las universidades. Y por último, creo que otro rol importante de la universidad es dar ejemplo, no a la sociedad desde una posición superior, sino con la sociedad. En ese diálogo directo e imprescindible con la sociedad que debe tenerse para conseguir la sostenibilidad, porque, y voy a ser contundente, creo que es imprescindible que se trabaje con la comunidad en temas de sostenibilidad. Si no, no se avanza, porque es justamente en esa práctica diaria donde se genera todas esas innovaciones sostenibles que son los ejemplos que nutren a su vez nuestras clases en la universidad y de donde queremos que vayan nuestros estudiantes a hacer prácticas. Entonces creo que por ahí el rol de la universidad es muy importante en este tiempo post-COVID. Gracias. Gracias. ¿Y Oscar? ¿Activa el micrófono? Ya, un poco lo que sostuve antes, y también comparto con Joaquín, yo no creo que post-COVID la sociedad vaya a cambiar radicalmente. O sea, yo creo que toda esta enseñanza que nos ha dado la pandemia en cuanto a darle tiempo a la familia, a no consumir lo que no se necesita, no creo que perdure tanto. Y yo creo que en conjunto con todo este tema importante que está tomando relevancia de cambio climático, que cada vez tiene más peso en la pantalla, y lo ODS y el cambio climático, yo creo que esta es la oportunidad para que las universidades reafirmemos o comencemos a formar a los profesionales para un mundo más justo. Yo creo que ese debería ser el rol definitivo de las universidades. Eh, Atendiendo lo que dijo Leslie, que la universidad se haga cargo de los problemas sociales del entorno. Y esta es la oportunidad, yo creo, porque yo manifiesto que la sociedad está muy dañada y los llamados a repararla son las universidades. Gracias. Eso, Marita. Gracias, Oscar. Bueno, vamos a responder una pregunta y otras que quedan más por responder, pero recuerden que tenemos un mail, ecocampus@uninorte.edu.co. Allí pueden hacer llegar todas las preguntas que no alcancemos a contestar y posteriormente las dirigiremos a los diferentes invitados. Hay una pregunta para cerrar que quisiera que contestaran todos de una forma muy precisa. Es de Luis Gil, que nos dice: ¿qué acciones de comunicación son las más acertadas para mantener activo el interés de los estudiantes en las prácticas de sostenibilidad en la pandemia? Bueno, podemos empezar por el orden que los veo acá, Joaquín. O Oscar, ¿tú qué solicitas? No, es que yo quería comentar que en mi universidad es lo que nosotros hacemos difusión permanente. Tenemos una diseñadora y el atributo más valorado por los estudiantes de la universidad es la difusión de prácticas sustentables. Y en pandemia no hemos dejado de hacerlo. Diseñamos una campaña vía redes sociales que en tiempos de pandemia UTEM Sustentable te recomienda, te sugiere,
que vea estos documentales, que lea estos libros, que haga un huerto, etcétera, etcétera. Entonces, en este instante, para nosotros como forma de comunicación, fue reforzar redes sociales con mensajes de cosas que se podían ir haciendo en este tiempo y que tuvieran relación con la sustentabilidad. Leslie. Pues desde el punto de vista de la comunicación durante la pandemia, realmente, bueno, aquí lo que se ha estado trabajando se parece muchísimo a lo que ha estado comentando Oscar. Quizás, por ejemplo, en algunas unidades como la unidad de compromiso social, además, y la cátedra de responsabilidad social universitaria han hecho un trabajo muy importante desde el punto de vista de intentar mantener esa conexión entre los estudiantes y el conjunto de la sociedad en términos de sostenibilidad, pero ha sido una campaña también a través de las redes sociales, a través de la web de la universidad y también con una participación bastante activa del equipo de gobierno de la universidad. Sin embargo, a la pregunta de Luis Gil, yo quería decir algo. Yo quería decir que realmente quizás la comunicación durante la pandemia no es exactamente lo que más me preocupa a mí, por ejemplo, porque durante la pandemia es relativamente fácil captar. El daño es tan evidente que captar la atención del estudiante y mantenerla desde ese punto de vista, por lo menos aquí a nosotros no nos ha resultado muy difícil. Los estudiantes están abiertos y desean aún más ese debate. A mí realmente lo que más me preocupa sería la comunicación post-COVID. Es decir, cuando todo esto comience a pasar, ¿cómo? ¿Qué estrategias vamos a poner en práctica para ser capaces de evitar que este efecto del impacto de la pandemia se disipe rápidamente y se vuelvan a las mismas prácticas? Yo creo que aquí es muy importante, sería muy importante diseñar una campaña que vaya justamente dirigida a este tema. Y hablando de comunicación y pandemia, yo creo que me gustaría invitar a cuestionarnos el tipo de marketing, porque la comunicación no deja de ser muchas veces una estrategia de marketing. El tipo de marketing que se viene haciendo en todo el mundo, un tipo de marketing muy agresivo, muy dedicado a identificar necesidades, crear nuevos productos y mantener el intenso ritmo de consumo que llevábamos antes. A mí me gustó mucho en su intervención inicial cómo Oscar hablaba de la necesidad de un cambio en el patrón de producción, pero sobre todo en el patrón de consumo. Y en ese sentido yo diseñaría una campaña a través de todas las redes sociales dirigida a todos los públicos para aprovecharlo desde ese punto de vista. Gracias. Gracias. Muy concreto, Joaquín. Una pregunta muy interesante. Yo la única respuesta que tendría, o intento de respuesta que tendría para Luis es cualquier estrategia de comunicación que le apunte a la sensibilidad del estudiante y a su necesidad de relacionarse con alguien cuando está encerrado. Y quisiera allí llamar la atención sobre lo que ha pasado con la fotomaratón que organiza Ecocampus, que en esta ocasión se hizo desde la ventana de los estudiantes. Hicimos algo parecido con las experiencias, con las vivencias y unos cuentos cortos, y me pareció que eso permitió una comunicación maravillosa con los estudiantes y desde los estudiantes hacia otros estudiantes. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al fin. Les agradezco mucho su participación. A Joaquín, gracias por dar impulso para la creación de todas las iniciativas de sostenibilidad en la universidad. A Oscar por ayudar a estructurarnos durante estos años todo lo que es el programa. Y gracias a Leslie por haber puesto en la mesa el concepto de valores no materiales, que sin duda son un motivante para que sigamos haciendo y trabajando por la sostenibilidad universitaria. Quiero terminar con un aporte que hace la profesora, un comentario que hace la profesora Marcela Celi del Departamento de Química y Biología, que dice que ahora es más palpable
la relación de todas las carreras y profesiones con la naturaleza. Muchas gracias y creo que un tema para hablar en nuestro próximo conversatorio es lo que hacen las universidades de puertas y de paredes para afuera, para toda la ciudadanía. Sí. Muchas gracias por su participación. Vale, Muchas gracias, Mari. Gusto estar Gracias. con Encantado de verlos. ustedes. Igual que esté muy bien. Que se repita, vale. Gracias. Un abrazo. Abrazo, Igual, abrazo. gracias. Gracias. Vale, chao. Chao. Hablamos, Leslie. Chao, hablamos. Chao, chao. Vale, chao. Chao, Joaquín. Chao, Chao, Marisa. Oscar.